Radio Nacional de España presenta Don Quijote de la Mancha. Capítulo quinto, primera parte, donde se trata de la hermosa Dorotea, también llamada Infanta Micomicona, y del curioso artificio para devolver a Don Quijote a su lugar. Será bien dejar a Don Quijote haciendo penitencia y locuras entre suspiros y versos, y contar lo que le sucedió a Sancho Panza en su encargo. Y fue que, en saliendo al camino real, se puso en busca del Toboso, y al día siguiente llegó a la venta donde le había sucedido la desgracia de la manta, y estando dudoso de si entraría o no, salieron de la venta dos personas que al punto le reconocieron, como aquellos que eran el cura y el barbero de su mismo lugar, y los que hicieron el escrutinio y acto general de los libros. Dígame, señor licenciado, ¿aquel del caballo no es Sancho Panza? ¿El que dijo el ama había salido como escudero de su señor? Sí es, y aquel es el caballo de nuestro Don Quijote. Amigo Sancho Panza, si vos no nos decís dónde queda vuestro amo, imaginaremos que vos le habéis muerto y robado. Pues venís encima de su caballo. No hay para qué conmigo amenazas. Yo no soy hombre que robo ni mato a nadie. Mi amo queda haciendo penitencia en la mitad de esta montaña, muy a su sabor. Sancho les contó de la suerte que quedaba su amo, las aventuras que le habían sucedido. Y ahora llevo la carta a la señora Dulcinea del Toboso, que es la hija de Lorenzo Corchuelo. ¿Y nos la enseñáis, amigo Sancho? Metió la mano en el seno Sancho Panza, buscando el librillo de apuntes, pero no le halló, ni le podía hallar si le buscara hasta ahora, porque se había quedado Don Quijote con él y no se le había dado. Cuando Sancho vio que no lo hallaba, fuésele quedando mortal el rostro, y tornándose a tentar todo el cuerpo muy aprisa, tornó a echar de ver que no le hallaba, y sin más ni más, se echó entrambos puños a las barbas y se arrancó la mitad de ellas, y luego se dio media docena de puñadas en el rostro y en las narices, que se las bañó todas en sangre. ¡No la tengo! Pues, ¿qué os ha sucedido que tan mal os tratáis? ¿Qué me ha de suceder? Sino el haber perdido el libro donde venía la carta para Dulcinea. Pero no me da mucha pena, porque la sé casi de memoria. Decidla, Sancho, pues. Comenzóse Sancho a rascar la cabeza para traer a la memoria la carta, y ya se ponía sobre un pie y ya sobre otro. Unas veces miraba al suelo, otras al cielo, y al cabo de haberse roído la mitad de la yema de un dedo, tenía suspensos a los que esperaban que ya la dijese. Por Dios, señor licenciado, que los diablos lleven la cosa que de la carta se me acuerda. Aunque en el principio decía alta y sobajada señora. No diría eso, sobajada, sino sobrehumana o soberana señora. Sí, así es. Sí. Luego, si mal no me acuerdo, proseguía. Si mal no me acuerdo. A ver. El llego y falto de sueño. Y el ferido besa a vuestra merced las manos. Ingrata y muy desconocida y muy desconocida hermosa. No sé qué decía de salud y de enfermedad que le enviaba, y por aquí iba escurriendo, hasta que acababa en vuestro hasta la muerte, el caballero de la triste figura. No poco gustaron los dos de ver la buena memoria de Sancho Panza, y alabáronsela mucho, y le pidieron que dijese la carta otras 2 veces para que ellos asimismo la tomasen de memoria. Señores, entren en la venta, que yo esperaré aquí fuera. Más les ruego que me saquen aquí algo de comer que sea cosa caliente.
y cebada para Rocinante. Ellos entraron y le dejaron. Y de allí a poco el barbero le sacó de comer. Después, habiendo bien pensado entre los dos el modo que tendrían para conseguir lo que deseaban, vino el cura en un pensamiento muy acomodado al gusto de Don Quijote y para lo que ellos querían. Yo me vestiré de doncella andante y vos, señor compadre, procure ponerse lo mejor que pueda como escudero. Y así haremos a donde Don Quijote está, fingiendo ser yo una doncella afligida y menesterosa. Y le pediré un don, el cual él no podrá dejármele de otorgar como valeroso caballero andante. Y el don que le pienso pedir es que se venga conmigo donde yo le lleve a desfacerme un agravio que un mal caballero me tiene fecho. Y le suplicaré asimismo que no me mande quitar mi antifaz, ni me dirija pregunta alguna hasta que me haya fecho justicia de aquel mal caballero. No tengo duda que Don Quijote aceptará todo cuanto le pida en estos términos. Y de esta manera le sacaremos de allí y le llevaremos a su lugar, donde procuraremos ver si tiene algún remedio su extraña locura. No me parece mal su invención del cura, sino también que luego la ponemos por obra. Pediré a la ventera una falda y unas tocas. Y con ellas y otros apaños, el cura se disfrazó de mujer y el barbero se ocultó tras una barba que le llegaba a la cintura. Despidiéronse de todos y de la buena de Maritornes. Les prometo rezar un rosario, aunque pecadora, porque Dios les dé buen suceso. Mas apenas el cura hubo salido de la venta cuando le vino un pensamiento. Señor compadre, hago mal en haberme puesto de esta manera, por ser cosa indecente que un sacerdote se ponga así, aunque me vaya mucho en ello. Le ruego que troquemos trajes, pues es más justo que vos seáis la doncella menesterosa y yo haré el escudero. Así se profana menos mi dignidad. En esto llegó Sancho, y de ver a los dos en aquel traje, no pudo tener la risa. El cura le fue informando el modo que había de tener y las palabras que había de decir a Don Quijote para moverle y forzarle a que con él se viniese y dejase la querencia del lugar que había escogido para su vana penitencia. Guardaron ambos sus disfraces y siguieron su camino, guiados por Sancho Panza. Al día siguiente, cerca ya del lugar donde había quedado Don Quijote, instruyeron a Sancho. Decidle que Dulcinea ha ordenado que inmediatamente se vaya a ver con ella. Será bien que yo vaya por delante a buscarle y darle la respuesta de su señora. Pues quizás será ella bastante a sacarle de este lugar, sin que vuestras mercedes se pongan en tanto trabajo. Paréceme bien lo que decís, amigo Sancho Panza. Aquí os aguardaremos hasta que volváis con noticias de vuestro amo. La mañana siguiente, el cura y el barbero se acomodaron para descansar en una quebrada por donde corría un pequeño y manso arroyo, y de pronto llegó a sus oídos una voz cargada de tristes acentos. Ay, Dios. Si será posible que haya hallado ya lugar que pueda servir de escondida sepultura a la carga pesada de este cuerpo que tan contra mi voluntad sostengo. Estas razones oyeron, y por parecerles que allí junto las decían, se levantaron a buscar a quién las decía. Y no hubieron andado 20 pasos cuando detrás de un peñasco vieron sentado al pie de un fresno a un mozo vestido como labrador, al cual, por estar inclinado, lavándose los pies en el arroyo, no le pudieron ver el rostro. Pero enseguida el mozo se quitó la gorra y, sacudiendo la cabeza a una y a otra parte,
se comenzaron a esparcir unos cabellos que pudieran los del sol tenerles envidia. Con esto conocieron que el que parecía labrador era mujer y delicada, y aún la más hermosa que hasta entonces los ojos de los dos habían visto. Si los pies en el agua habían parecido pedazos de cristal, las manos en los cabellos semejaban pedazos de apretada nieve. Al movimiento que los dos amigos hicieron de ponerse en pie, la hermosa moza alzó la cabeza y, apartándose los cabellos de delante de los ojos con entrambas manos, quiso ponerse en huida, llena de turbación y sobresalto, mas no hubo dado 6 pasos cuando, no pudiendo sufrir los delicados pies la aspereza de las piedras, dio consigo en el suelo. Deteneos, señora, quien quiera que seáis, que los que aquí veis solo tienen intención de serviros. Y bien alcanzamos que no deben de ser de poco momento las causas que han disfrazado vuestra belleza y os han traído a tanta soledad. A todo esto ella no respondía palabra, atónita y confusa. Pero al cabo rompió el silencio. Porque no ande vacilando mi honra en vuestras intenciones, os habré de decir lo que quisiera callar si pudiera. Yo, señores, soy de un lugar de esta Andalucía del que toma título un duque. Mis padres, vasallos de él, son humildes en linaje, pero tan ricos en fortuna que van adquiriendo nombre de hidalgos y aún de caballeros. Yo era, pues, una de las más regaladas hijas que padres jamás criaron, señora de sus ánimos y de su hacienda. Ocurrió, sin embargo, que por más que llevaba yo una vida cubierta y recatada, don Fernando, el hijo menor del duque, quedó tan preso de mis amores cuanto lo dieron a entender sus incontables demostraciones. Todo ello no me ablandaba, antes bien me endurecía, como si fuera mi mortal enemigo. Una noche, estando yo en mi aposento, con sola la compañía de una doncella que me servía, sin saber ni imaginar cómo, me le hallé delante, y su presencia me turbó de tal manera que me cegó los ojos y me enmudeció la lengua, de modo que no pude dar voces. Él se llegó a mí y, tomándome entre sus brazos, comenzó a decirme razones que, siendo mentira, parecían verdaderas. Díjele: si tú tienes ceñido mi cuerpo con tus brazos, yo tengo atada mi alma con mis buenos deseos. No hay que de mí alcance cosa alguna el que no fuere mi legítimo esposo. Si no reparas más que en eso, bellísima Dorotea, dijo el desleal caballero, aquí te doy palabra de ser lo tuyo, y sean testigos de esta verdad los cielos y esta imagen de Nuestra Señora que aquí tienes. Llamé a mi criada para que en la tierra acompañase a los testigos del cielo. Tornó don Fernando a reiterar y confirmar sus juramentos. Echóse 1000 futuras maldiciones si no cumpliese lo que me prometía. Apretóme más entre sus brazos, de los cuales jamás me había dejado. Y con esto, y con volverse a salir del aposento mi doncella, yo dejé de serlo, y él acabó de ser traidor y fementido. En efecto, él se fue, y yo quedé ni sé si triste o alegre. Díjele al partir que por el mismo camino de aquella noche podía verme otras, pues ya era suya. Pero no volvió nunca. Ni yo pude verle en la calle, ni en la iglesia en más de un mes, aunque supe que estaba en la villa y que los más días iba a caza. De allí a pocos días se dijo en el lugar, como en una ciudad allí cerca, se había casado don Fernando con una doncella hermosísima y de muy principales padres. Escapé de mi casa, porque en ella nunca se supiese que había perdido la honestidad que de mí se debían de tener prometida.
Mi honra se vio en peligros que supe vencer. Y para evitar otros nuevos y apartarme de quienes me buscan por constante instancia de mis padres, vine a esconderme entre estas asperezas, para rogar al cielo que se duela de mi desventura y me enseñe y ayude a salir de ella, o para dejar la vida entre estas soledades, sin que quede memoria de esta triste, que tan sin culpa suya habrá dado materia para que de ella se hable y murmure en la suya y en las ajenas tierras. Señor maese Nicolás, señor licenciado, pero Pérez. En esto oyeron voces y conocieron que el que las daba era Sancho Panza, que por no haberlos hallado en el lugar donde los dejó, los llamaba a voces. Saliéronle al encuentro. ¿Cómo está Don Quijote, amigo Sancho? Le he hallado desnudo en camisa, flaco, amarillo y muerto de hambre, y suspirando por su señora Dulcinea. Y está determinado de no parecer ante su fermosura hasta que haya fecho fazañas que le hagan digno de su gracia. No tengáis pena. Nosotros le sacaremos de allí, mal que le pese. Contó luego a Dorotea lo que tenían pensado para remedio de Don Quijote, a lo menos para llevarle a su casa. Pues yo haré la doncella menesterosa mejor que el señor maese Nicolás, porque he leído muchos libros de caballerías y sé bien el estilo que tienen las doncellas cuitadas cuando piden sus dones a los andantes caballeros. Sacó luego Dorotea de su maleta una rica vestidura de tela verde y de una cajita un collar y otras joyas con que en un instante se adornó de manera que una rica y gran señora parecía. A todos contentó en extremo su mucha gracia, donaire y hermosura. Pero el que más se admiró fue Sancho. Paréceme que en todos los días de mi vida he visto tan hermosa criatura. Señor, dígame quién es esta hermosa señora y qué es lo que busca por estos andurriales. Esta hermosa señora, Sancho hermano, es, como quien no dice nada, la princesa Micomicona, heredera del gran reino de Micomicón, la cual viene en busca de vuestro amo a pedirle un don, el cual es que le desfaga un tuerto o agravio que un mal gigante le tiene fecho. Tres cuartos de legua habrían andado cuando descubrieron a Don Quijote entre unas intricadas peñas. Mi señora, aquel es mi amo Don Quijote. Así como Dorotea le vio, apeándose con grande desenvoltura, se fue a hincar de rodillas ante él. De aquí no me levantaré, oh valeroso y esforzado caballero, hasta que la vuestra bondad y cortesía me otorgue un don, el cual redundará en honra y prez de vuestra persona y en pro de la más desconsolada y agraviada doncella que el sol ha visto. Yo vos le otorgo y concedo, como no se haya de cumplir en daño o mengua de mi rey, de mi patria y de aquella que de mi corazón y libertad tiene la llave. Pues el que pido es que la vuestra magnánima persona se venga luego conmigo donde yo le llevaré y me prometa que no se ha de entremeter en otra aventura ni demanda alguna hasta darme venganza de un traidor que contra todo derecho, divino y humano, me tiene usurpado mi reino. Digo que así lo otorgo y vayámonos ya de aquí en el nombre de Dios a favorecer esta gran señora. Estábase el barbero aún de rodillas, teniendo gran cuenta de disimular la risa y de que no se le cayese la barba, y viendo que ya el don estaba concedido y con la diligencia que Don Quijote se alistaba para ir a cumplirle, todos se pusieron en camino. Yo iré quieto y pacífico hasta tanto que os cumpla el don prometido. Pero en pago de este buen deseo, os suplico me digáis, si no se os hace de mal, ¿cuál es la vuestra cuita?
¿Y cuántas, quiénes y cuáles son las personas de quien os tengo de dar debida, satisfecha y entera venganza? Eso haré yo de gana. Si es que no os cansa oír lástimas y desgracias. No nos cansará, señora mía. Pues así es. Esténme vuestras mercedes atentos. Primeramente, quiero que vuestras mercedes sepan, señores míos, que a mí me llaman... que me llaman... Y detúvose aquí un poco, porque se le olvidó el nombre que el cura le había puesto. No es maravilla, señora mía, que la vuestra grandeza se turbe y empache contando sus desventuras, que ya suelen ser tales que muchas veces quitan la memoria a los que maltratan, de tal manera que aún de sus mismos nombres no se acuerdan, como han hecho con vuestra gran señoría, que se ha olvidado que se llama la princesa Micomicona, legítima heredera del gran reino Micomicón. Así es la verdad. Sabed, pues, que el rey mi padre, que se llamaba Tinacrio el Sabidor, fue muy docto en esto que llaman el arte mágica y alcanzó por su ciencia que mi madre, que se llamaba la reina Jaramilla, había de morir primero que él, y que de allí a poco tiempo él también había de pasar de esta vida, y yo había de quedar huérfana de padre y madre. Pero decía él que no le fatigaba tanto esto, cuando le ponía en confusión saber por cosa muy cierta que un descomunal gigante, señor de una grande ínsula que casi linda con nuestro reino, llamado Pandafilando de la Fosca Vista, digo que supo que este gigante, en sabiendo mi orfandad, había de pasar con gran poderío sobre mi reino y me lo había de quitar todo, sin dejarme una pequeña aldea donde me recogiese, pero que podía excusar toda esta ruina y desgracia si yo me quisiese casar con él. Mas a lo que él entendía, jamás pensaba que me vendría a mí en voluntad de hacer tan desigual casamiento. Y dijo en esto la pura verdad, porque jamás me ha pasado por el pensamiento casarme con aquel gigante, pero ni con otro alguno, por grande y desaforado que fuese. Dijo también mi padre que después que él fuese muerto y viese yo que Pandafilando comenzaba a pasar sobre mi reino, que no aguardase a ponerme en defensa, porque sería destruirme, sino que libremente le dejase desembarazado el reino, si quería excusar la muerte y total destrucción de mis buenos y leales vasallos, porque no había de ser posible defenderme de la endiablada fuerza del gigante, sino que luego, con algunos de los míos, me pusiese en camino de las Españas, donde hallaría el remedio de mis males, hallando a un caballero andante, cuya fama en este tiempo se extendería por todo este reino, el cual se había de llamar, si mal no me acuerdo, Don Azote o Don Gigote. Don Quijote, diría señora, o por otro nombre, el caballero de la triste figura. Así es. Y dijo más, que había de ser alto de cuerpo, seco de rostro, y que en el lado derecho, debajo del hombro izquierdo o por allí junto, había de tener un lunar pardo con ciertos cabellos a manera de cerdas. Ten aquí, Sancho, hijo. Ayúdame a desnudar, que quiero ver si soy el caballero que aquel sabio rey dejó profetizado. Pues ¿para qué quiere vuestra merced desnudarse? Para ver si tengo ese lunar que vuestro padre dijo. No hay para qué desnudarse. Que yo sé que tiene vuestra merced un lunar de esas señas en la mitad del espinazo, que es señal de ser hombre fuerte. Eso basta, porque con los amigos no se ha de mirar en cosas pequeñas. Pues bien, apenas me hube desembarcado en Osuna cuando oí decir tantas hazañas de Don Quijote que luego me dio el alma que era el mismo que venía a buscar. Pues, ¿cómo se desembarcó vuestra merced en Osuna, señora mía?
si no es puerto de mar? Debe de querer decir la señora princesa que después que desembarcó en Málaga, la primera parte donde oyó nuevas de vuestra merced fue en Osuna. Eso quise decir. Y no hay más que contar, sino que finalmente mi suerte ha sido tan buena en hallar al señor Don Quijote que ya me cuento y tengo por reina y señora de todo mi reino. Y también que mi buen padre dejó dicho que si este caballero de la profecía, después de haber degollado al gigante, quisiese casarse conmigo, que yo me otorgase luego sin réplica alguna por su legítima esposa y le diese la posesión de mi reino junto con la de mi persona. Oh, ¿qué te parece, Sancho amigo? ¿No te lo dije yo? Mira si tenemos ya reino que mandar y reina con quien casar. Eso juro yo para el puto que no se casare en abriendo el gaznatico al señor Pandailado. Pues anda que es mala la reina. Así se me vuelvan las pulgas de la cama. Pero, sabed, señora, que después de haberos puesto en pacífica posesión de vuestro estado, quedará a vuestra voluntad hacer de vuestra persona lo que más en talante os viniere, porque mientras que yo tuviere ocupada la memoria y cautiva la voluntad, perdido el entendimiento a aquella. Y no digo más. No es posible que yo arrostre el casarme, aunque fuese con el ave fénix. Voto a mí y juro a mí que no tiene vuestra merced, señor Don Quijote, cabal juicio. Dígame, señor, si vuestra merced tiene determinado de no casarse con esta gran princesa, claro está que no será el reino suyo. Y no siéndolo, ¿qué mercedes me puede hacer? Esto es de lo que yo me quejo. Cásese de vuestra merced, una por una con esta reina, ahora que la tenemos aquí como llovida del cielo, y después puede volverse con mi señora Dulcinea. ¿Qué reyes debe de haber habido en el mundo que hayan sido amancebados? En lo de la hermosura no me entremeto. Que es verdad, si va a decirla, que entrambas me parecen bien, por más que yo nunca he visto a la señora Dulcinea. ¿Cómo que no la has visto, traidor blasfemo? Pues no acabas de traerme ahora un recado de su parte. Sí. Digo que no la he visto tan despacio, que pueda haber notado particularmente su hermosura y sus buenas partes punto por punto, pero así a bulto me parece bien. No haya más, corred, Sancho, y besad la mano a vuestro señor y pedidle perdón. Y de aquí adelante andad más atentado en vuestras alabanzas y vituperios, y no digáis mal de aquella señora Tobosa, a quien yo no conozco, sino es para servilla. Y tened confianza en Dios, que no os ha de faltar un estado donde viváis como un príncipe. Fue Sancho cabizbajo y pidió la mano a su señor, y él se la dio con reposado continente. Y después que se la hubo besado, le echó la bendición. Don Quijote de la Mancha, una producción de Radio Nacional de España y la Fundación BBVA. Han intervenido narrador José Luis Gómez, Don Quijote José María Pou, Sancho Panza Javier Cámara, Dorotea Michel Jenner, Barbero Miguel Valiente, Cura César Gil, Maritornes Tere Vilas. Adaptación de Francisco Rico según el texto de su edición crítica. Música original Luis Delgado. Realización Maica Aguilera. Dirección Benigno Moreno.